Cuando Elena cruzó la puerta de aquella vieja casa de piedra, no sabía que estaba a punto de descubrir un secreto que llevaba décadas esperando ser encontrado. Un secreto que convertiría las risas de todo un pueblo en envidia y asombro. Bienvenidos a Ecos Escritos, el lugar donde las historias cobran vida y los corazones encuentran eco. Hoy te traemos una historia de traición, tierra y un secreto enterrado que esperó décadas para ser descubierto. Si te gustan las historias que llegan al alma, suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad del mundo nos estás escuchando hoy. Queremos saludarte mientras comienza esta historia. La vida de Elena cambió un martes de noviembre, cuando el corazón de su esposo, Mateo, simplemente decidió dejar de latir mientras arreglaba la cerca del pequeño terreno que ambos soñaban con ampliar. Tenía 32 años, un hijo de 7 llamado Samuel, y un dolor tan profundo que apenas podía respirar. Pero el luto no fue un lujo que pudiera permitirse. 3 días después del entierro, sus cuñados, los hermanos Valverde, llegaron a su casa como lobos que esperaron pacientemente a que el pastor cayera. Julio, el mayor, era dueño de una ferretería en el pueblo. Tenía manos gruesas y mirada calculadora. Ricardo, el menor, administraba las tierras que su padre les había dejado. Nunca había visto con buenos ojos que Mateo, el hermano del medio, se casara con una mujer de fuera, una muchacha que llegó al pueblo con una maleta y sin apellidos conocidos. La tierra de mi hermano siempre fue de la familia, Elena. Tú solo llegaste a disfrutarla. Elena los miró desde la pequeña cocina, con Samuel dormido en la habitación de al lado. Mateo y yo la trabajamos juntos. Esa tierra es de él y de su hijo. Julio sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Era la expresión de un hombre acostumbrado a ganar. Mateo no dejó testamento. La ley dice que la tierra pasa a los padres. Y nuestros padres ya no están. Así que pasa a los hermanos. Eso es lo que dice la ley. No era cierto del todo. Elena lo sabía. Pero también sabía que los hermanos Valverde tenían dinero para contratar abogados que retorcieran la ley a su favor. Ella solo tenía el recuerdo de su esposo, un hijo pequeño y las manos vacías. La batalla legal duró 3 meses. 3 meses en los que Elena vendió sus pocas joyas, el anillo de bodas de su madre y hasta la máquina de coser con la que arreglaba la ropa del pueblo para ganar unas monedas. Pero cada vez que presentaba un papel, los Valverde presentaban 2. Cada vez que ella conseguía un testigo, ellos conseguían a alguien que jurara lo contrario. El día que el juez dictaminó que la pequeña parcela y la modesta casa volvían a manos de los hermanos Valverde, Elena sintió que la tierra se abría bajo sus pies. No por ella, por Samuel, por el futuro de su hijo. Pero, ¿y las pertenencias? ¿Lo que hay dentro de la casa? Preguntó con voz temblorosa. El abogado de los Valverde, un hombre flaco con gafas redondas, ajustó sus papeles. La propiedad incluye todo lo que hay en ella, señora. Los muebles, los utensilios, todo. Elena no lloró frente a ellos. Aprendió hacía mucho que mostrar debilidad frente a los lobos solo acelera el ataque. Salió del juzgado tomada de la mano de Samuel, con el sol de febrero calentando sus hombros y el frío del despojo congelando su alma. Lo único que le quedaba eran los ahorros que había logrado esconder. No era mucho. Durante años, mientras Mateo trabajaba en el campo, ella guardaba monedas en una lata de galletas enterrada bajo un limonero. Monedas para emergencias, para los estudios de Samuel, para un sueño que ahora parecía imposible. Cuando desenterró la lata esa misma noche, contó los billetes arrugados y las monedas gastadas. 2,840 pesos. Una miseria, pero era todo lo que tenía. Los rumores en el pueblo corrieron como polvo en el camino. La viuda de Mateo se quedó en la calle. Los Valverde no perdonan. Dicen que va a tener que irse a la ciudad a pedir limosna. Elena escuchaba todo desde la pequeña pensión donde la dueña, doña Rosa, le había dado una habitación a cambio de que ayudara en la cocina. Fue doña Rosa quien una tarde, mientras pelaban papas juntas, le habló del lugar. Hay una propiedad allá arriba, en la loma de los Álamos. Nadie la quiere, está en ruinas. Dicen que está maldita, que el último dueño se volvió loco y se ahorcó en el granero. Pero yo conozco la historia verdadera. El pobre hombre no se volvió loco. Simplemente se quedó solo, sin familia, y el abandono lo mató antes que la soga. Elena la miró con atención. ¿Y por qué me cuenta esto, doña Rosa?
porque la propiedad está en venta. Lleva años en venta. El ayuntamiento quiere deshacerse de ella, pero nadie quiere ni regalada. Y tú necesitas un techo, mijita. Necesitas un lugar donde empezar de nuevo. A la mañana siguiente, Elena dejó a Samuel al cuidado de doña Rosa y caminó hasta el ayuntamiento. El funcionario, un hombre joven con bigote espeso y aire aburrido, casi se ríe cuando ella preguntó por la propiedad de la loma. Señora, ese lugar no es más que 4 paredes caídas y un pozo seco. No hay luz, no hay agua corriente. Ni siquiera los pastores quieren llevar allí sus cabras. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Elena con voz firme. El funcionario levantó una ceja. 3,000 pesos. Pero se lo digo en serio, está tirando el dinero. El techo se hundió hace años, la madera está podrida. A veces, lo que otros ven como ruinas, una madre ve como un hogar. Elena puso sobre el mostrador los 2,840 pesos. Eso es todo lo que tengo. ¿Puede hablarme del precio? El hombre la miró con una mezcla de lástima e incredulidad. Llamó por teléfono, habló en voz baja durante unos minutos y finalmente colgó. El ayuntamiento acepta 2,500. Dice que así se libran del muerto. Del lugar. Cuando Elena firmó los papeles, no sabía que acababa de comprar mucho más que un terreno abandonado. Había comprado su destino. Los aldeanos no tardaron en enterarse. En el mercado, en la panadería, en la plaza, las risas eran el eco que la seguía a todas partes. La viuda loca compró el terreno del ahorcado. 2,500 pesos por un montón de piedras. Ya verán, terminará igual que el anterior dueño, hablando solo entre las ruinas. Los hermanos Valverde también rieron. Julio, especialmente, se sintió vindicado. ¿Ves, Ricardo? Esa mujer siempre fue una tonta. Podría haberse ido a la ciudad, buscar trabajo, olvidarse de todo. Pero prefiere enterrarse viva en ese basurero. Bien hecho. Así aprende a no meterse con nosotros. Pero Elena no escuchaba las risas. Estaba demasiado ocupada cargando piedras. La primera semana fue un infierno. El lugar era peor de lo que había imaginado. La casa principal, si es que podía llamarse así, era un esqueleto de adobe y madera. El techo de tejas se había hundido en el centro, dejando un boquete por donde entraba la lluvia y los pájaros. Las paredes estaban agrietadas, algunas a punto de ceder. El granero donde según la leyenda se había ahorcado el antiguo dueño, era un montón de tablas podridas y óxido. Y luego estaba el pozo, seco, según todos. Elena se asomó aquella primera tarde y solo vio oscuridad y silencio. Un silencio que parecía absorber todos los sonidos del mundo. Pero había algo más, algo que nadie le había contado. Detrás de la casa, oculto entre maleza que llegaba a la cintura, había un pequeño huerto cercado por una pared baja de piedra. Y en el centro del huerto, un olivo. No era un olivo cualquiera. Era enorme, retorcido, antiguo. Su tronco era tan grueso que 2 hombres no habrían podido abrazarlo. Sus ramas, nudosas y llenas de historia, se extendían hacia el cielo como brazos que suplicaban. Elena se acercó al olivo y puso una mano sobre su corteza. Sintió una extraña calidez, como si el árbol estuviera vivo de una manera que iba más allá de lo biológico, como si supiera que alguien había llegado por fin. «Viejo amigo», susurró Elena, «tú y yo vamos a entendernos». Las semanas siguientes fueron de trabajo duro. Elena se levantaba antes del amanecer, cuando el rocío aún cubría la hierba, y trabajaba hasta que sus manos sangraban y su espalda ya no podía más. Primero, limpió el interior de la casa. Sacó escombros, apiló tejas rotas, arrancó maleza que crecía dentro de las habitaciones. Samuel ayudaba en lo que podía, recogiendo piedras pequeñas, llevando agua de un arroyo cercano, riendo cuando encontraba lagartijas tomando el sol. Una tarde, mientras cavaba para nivelar el suelo de lo que sería la cocina, su pala golpeó algo metálico. Escarbó con las manos, el corazón latiendo con fuerza. ¿Un tesoro? ¿Una herencia olvidada? Lo que encontró fue una caja de hierro oxidada, no más grande que un libro. Con esfuerzo, logró abrirla. Dentro, envuelto en un paño enmohecido, había un cuaderno. Un cuaderno de tapas duras, con las páginas amarillentas y la caligrafía temblorosa de un hombre mayor. Elena se sentó en el suelo polvoriento y comenzó a leer. El cuaderno pertenecía a don Herminio Salazar, el último dueño de la propiedad, el hombre que, según decían,
se había vuelto loco y ahorcado. Pero lo que Elena leyó no eran las palabras de un loco. Eran las memorias de un hombre triste, sí, pero lúcido. Un hombre que había perdido a su esposa y a sus 2 hijos en una epidemia de fiebre amarilla, y que desde entonces vivía solo, esperando la muerte. Pero había algo más. En las últimas páginas, don Herminio hablaba de un secreto que su propio abuelo le había confiado en su lecho de muerte. Mi abuelo, que en paz descanse, trabajó toda su vida para un hacendado rico, un hombre malo, que explotaba a los campesinos y se quedaba con sus tierras. Pero mi abuelo era astuto. Durante años, mientras el hacendado abusaba de todos, mi abuelo guardó algo que un día devolvería la justicia a esta tierra. Lo enterró donde nadie pudiera encontrarlo, donde solo un hombre de bien, con corazón puro, pudiera ver la señal, bajo la raíz más profunda del árbol que nunca muere, bajo el olivo. Elena sintió un escalofrío que no venía del viento. Cerró el cuaderno y miró por la ventana sin ventanas hacia el huerto. Allí, bajo la luz del atardecer, el olivo gigante proyectaba una sombra que parecía abrazar toda la propiedad. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en el colchón que doña Rosa le había regalado, escuchando la respiración tranquila de Samuel, y pensaba en las palabras de don Herminio, bajo la raíz más profunda del árbol que nunca muere. A la mañana siguiente, con las primeras luces, Elena tomó una pala y se dirigió al olivo. No sabía qué buscaba. Quizás nada, quizás solo la esperanza de que el viejo loco hubiera escrito la verdad. Comenzó a cavar alrededor del tronco. La tierra era dura, compactada por décadas de sequía. Pero Elena cavó con una fe que no sabía que tenía. Cavó mientras Samuel dormía. Cavó cuando el sol empezó a calentar. Cavó hasta que sus brazos temblaron y el sudor le empapó la ropa. Y entonces, la pala golpeó algo que no era tierra. Era piedra, pero no una piedra cualquiera. Era una losa plana, rectangular, colocada allí con un propósito. Con manos temblorosas, Elena limpió la tierra que la cubría. Vio que la losa tenía algo grabado. Una fecha, 1876. Y unas iniciales, TAS. Con una fuerza que no sabía que tenía. Logró hacer palanca con la herramienta y mover la losa unos centímetros. Debajo solo había oscuridad, un agujero, un pequeño sótano sellado durante más de un siglo. Elena retrocedió, el corazón latiendo tan fuerte que creyó que se le saldría del pecho. Necesitaba luz, necesitaba ver. Corrió a la casa, despertó a Samuel sin querer y volvió con una linterna vieja que apenas funcionaba. Se asomó al agujero. El haz de luz de la linterna penetró la oscuridad y reveló algo que le heló la sangre. No era un tesoro de oro y joyas, era algo mucho más valioso. Cajas, decenas de cajas de madera, apiladas ordenadamente, y sobre las cajas, legajos de papeles atados con cuerdas envejecidas. Elena bajó con cuidado, sintiendo la tierra húmeda bajo sus pies. Abrió una de las cajas. Dentro, envueltos en trapos aceitosos, había instrumentos de medición antiguos, teodolitos, niveles, brújulas de latón, el equipo de un topógrafo de finales del siglo XIX. Luego abrió los legajos. Eran mapas detallados de toda la región, pero no mapas cualquiera, eran planos catastrales, planos que mostraban cada parcela, cada linde, cada arroyo y cada camino. Y en muchos de esos planos había anotaciones al margen. Letra pequeña, casi ilegible, que describía algo que Elena, con el corazón en un puño, comenzó a comprender. El abuelo de don Herminio, JS, había sido topógrafo del hacendado, y durante años, mientras el hacendado robaba tierras, desviaba arroyos y movía mojones para apropiarse de lo que no era suyo, JS lo había documentado todo. Cada engaño, cada robo, cada parcela que había sido usurpada a campesinos pobres, y había guardado los verdaderos planos, los que mostraban la realidad, en este sótano secreto. Pero había más. En el fondo del sótano, Elena encontró un cofre de madera más pequeño. Al abrirlo, la luz de la linterna destelló sobre monedas de oro. Muchas monedas. Y junto a las monedas, una carta. La carta de JS a su hijo, el padre de don Herminio. Hijo mío, si lees esto significa que he muerto, o que el hacendado me ha descubierto.
Durante años he visto cómo este hombre destruye familias. He visto cómo les quita sus tierras, sus hogares, su dignidad. Yo he sido cómplice de sus crímenes porque necesitaba el trabajo para alimentarlos a ustedes, pero también he sido testigo y he guardado las pruebas. Los mapas verdaderos están aquí. Que algún día alguien con valor los use para hacer justicia. Las monedas son el pago que me robé a mí mismo. No son del hacendado, son mías, por cada hora extra que trabajé sin cobrar. Son suyas, de mi familia. Que quien encuentre esto sepa que no todo está perdido, que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra la luz. Elena lloró. Lloró sobre aquellas cartas de un muerto que había sufrido la injusticia de su tiempo. Lloró por don Herminio, que murió solo sin saber que bajo sus pies descansaba la herencia de su abuelo. Y lloró por ella misma, por Samuel, porque en ese momento supo que su vida había cambiado para siempre. No contó nada a nadie. Durante semanas, mientras seguía restaurando la casa, estudió los mapas en secreto. Aprendió a leerlos, a interpretar las anotaciones, y lo que descubrió la dejó sin aliento. Buena parte de las tierras que ahora poseían las familias más ricas de la región, incluyendo muchas que los hermanos Valverde habían heredado y ampliado, eran originalmente de campesinos pobres. Campesinos a los que el hacendado del siglo XIX había despojado con artimañas legales. Y según las leyes actuales, muchas de esas tierras podían ser reclamadas por los descendientes de aquellos campesinos, o, en algunos casos, pasaban a ser propiedad del Estado si no había herederos. Elena no quería venganza, solo quería justicia y quería un futuro para su hijo. Pero el destino, o quizás la mano de JS desde el pasado, tenía otros planes. Fue un mes después, cuando la casa ya tenía techo nuevo y las paredes encaladas, cuando los hermanos Valverde aparecieron en la loma. Llegaron en una camioneta negra, levantando polvo, con sonrisas de suficiencia. Julio bajó del vehículo y miró a su alrededor con desprecio. Vaya, vaya. La viudita ha estado trabajando. Casi parece habitable. Elena los esperaba en la puerta con Samuel detrás de ella, aferrado a su falda. ¿Qué quieren? Ricardo se acercó, haciendo como que admiraba el olivo. Hemos oído que estás haciendo maravillas con este basurero. Y hemos pensado que quizás te hemos juzgado mal. Somos familia, al fin y al cabo, y la familia debe ayudarse. Elena no dijo nada. Los conocía demasiado bien para creer en su generosidad. Julio dio un paso al frente. Vamos a hacerte una oferta. Te compramos este terreno, te pagamos el doble de lo que te costó. 5,000 pesos. Así te vas a la ciudad. Le das una vida digna a ese niño, y nosotros nos quedamos con esto. Nos vendría bien para pastar unas ovejas. 5,000 pesos. Una fortuna comparada con lo que ella había pagado. Pero Elena ya sabía que aquel terreno valía mucho más que 5,000 pesos. Los mapas de JS le habían enseñado que bajo aquellas tierras, en la parte más alejada de la propiedad, había un manto freático. Agua en una región sedienta. Y el ayuntamiento ya estaba planeando llevar una tubería hasta la zona. Cuando eso ocurriera, el valor de la tierra se dispararía. No está en venta, dijo Elena con calma. La sonrisa de Julio se congeló. ¿Cómo que no está en venta? Es un montón de piedras, mujer. ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Morirte de hambre? Eso no es asunto tuyo. Ricardo se acercó más, su tono volviéndose amenazante. Mira, Elena, no queremos problemas. Pero tampoco vamos a permitir que una cualquiera venga a manchar el nombre de nuestra familia con su terquedad. Esto es tierra de Valverde, siempre lo ha sido, y nosotros decidimos qué pasa aquí. Elena sintió el miedo en el estómago, pero también sintió algo nuevo, rabia, una rabia limpia y justa. Esto no es tierra de Valverde, esto es tierra mía, comprada con mi dinero, con el dinero que ahorré mientras ustedes me robaban hasta los muebles de mi casa. Y no pienso vender. Julio la miró largamente. Luego soltó una risa corta y seca. Está bien, quédate. Pudrete aquí, pero no vengas llorando cuando te des cuenta de que nadie en este pueblo te va a ayudar. Eres una extraña. Siempre lo serás. Subieron a la camioneta y se fueron, dejando una nube de polvo y amenazas en el aire. Esa noche, Elena no pudo dormir. Sabía que los Valverde no se rendirían. Eran hombres acostumbrados a ganar. Y si no podían comprarla, intentarían destruirla. A la mañana siguiente,
Bajó al pueblo con los mapas más importantes envueltos en un paño. Buscó al único abogado que le inspiraba confianza, un hombre mayor llamado don Arturo, que había conocido a Mateo y que siempre lo saludaba con respeto. Don Arturo escuchó su historia en silencio, examinó los mapas durante horas, comparándolos con registros actuales, haciendo llamadas, consultando archivos antiguos. Al atardecer, la miró con una expresión que Elena no supo interpretar. «Señora Elena», dijo con voz grave, «esto que tiene aquí no es solo un tesoro, es una bomba. Estos mapas demuestran que al menos 6 familias de la región, incluyendo la de los Valverde, poseen tierras que fueron robadas hace más de 100 años. Tierras que, según la ley, deberían haber revertido al Estado o a los herederos de los verdaderos dueños». «¿Y qué se puede hacer?», preguntó Elena. Don Arturo sonrió. Fue una sonrisa lenta, de hombre que ha esperado toda su vida para ver justicia. «Se puede hacer mucho, pero va a ser una batalla, y los Valverde van a pelear con uñas y dientes». La batalla comenzó al día siguiente. Don Arturo presentó una demanda de reclamación de tierras, no para Elena, sino para el Estado, basándose en las pruebas de fraude histórico. Pero también presentó una demanda civil contra los hermanos Valverde por el despojo de la herencia de Mateo, utilizando los mismos mapas para demostrar que la tierra que ellos habían reclamado como suya no les pertenecía legalmente. El pueblo estalló. Los Valverde contrataron a los mejores abogados de la capital. Pagaron testigos, presionaron al juez, difundieron rumores sobre Elena. Decían que había robado los mapas, que los había falsificado, que era una estafadora que había engañado a un pobre hombre muerto para quedarse con sus secretos. Hubo momentos en que Elena quiso rendirse, noches en que lloraba abrazada a Samuel, preguntándose si había hecho lo correcto, si no sería más fácil aceptar los 5,000 pesos y desaparecer. Pero entonces recordaba las palabras de J.S. en su carta, que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra la luz, y recordaba a Mateo, su esposo, trabajando de sol a sol en una tierra que nunca fue realmente suya. El juicio fue un circo. Durante 3 semanas, el juzgado se llenó de vecinos que querían ver caer a los poderosos Valverde. Los abogados de la familia intentaron desacreditar los mapas, pero don Arturo había traído a un experto de la universidad que confirmó su autenticidad. Intentaron demostrar que Elena había robado los documentos, pero no pudieron explicar cómo una viuda sin recursos había podido acceder a un sótano sellado durante más de 100 años. El momento culminante llegó cuando el juez llamó a declarar a Julio Valverde. Elena lo vio subir al estrado, seguro de sí mismo, con su traje caro y su sonrisa de superioridad. «Señor Valverde», preguntó don Arturo, «¿reconoce usted estos mapas?» Julio apenas los miró. «Son falsificaciones, cualquiera puede verlo». «¿Y reconoce usted estas escrituras?» Don Arturo mostró unos documentos antiguos. «Son las escrituras originales de las tierras que su familia posee desde hace 3 generaciones. Las hemos encontrado en el archivo histórico, y son idénticas a las que aparecen en estos mapas como las tierras que fueron robadas». El color desapareció del rostro de Julio. Su abogado saltó de su asiento protestando, pero el juez lo hizo callar. Don Arturo continuó. ¿Puede explicarnos, señor Valverde, por qué las escrituras de su familia coinciden exactamente con las parcelas que, según estos mapas de 1876, fueron arrebatadas a campesinos pobres mediante fraudes y amenazas? Julio balbuceó. Dijo que no sabía nada, que eran cosas del pasado, que él no tenía la culpa de lo que hicieron sus antepasados, pero el daño estaba hecho. La sentencia llegó una mañana de octubre. El juez dictaminó que los mapas encontrados por Elena eran auténticos y demostraban un fraude histórico. Ordenó la revisión de todas las propiedades afectadas, pero lo más importante para Elena, ordenó que los hermanos Valverde le restituyeran la herencia de Mateo, incluyendo la casa que le habían robado, más una indemnización por daños y perjuicios. Y además, el juez declaró que el terreno de la loma, donde estaba el olivo y el sótano secreto, pertenecía legítimamente a Elena. Pero había una sorpresa más. El Estado, reconociendo el valor histórico de los mapas y el sacrificio de Elena para sacar la verdad a la luz, le otorgó una recompensa, y los descendientes de los campesinos desposeídos, aquellos que aún vivían en la región y pudieron demostrar su parentesco, le ofrecieron un porcentaje de las tierras recuperadas como agradecimiento. De la noche a la mañana,
Elena pasó de ser la viuda pobre que compró un terreno maldito a ser una mujer con propiedades, dinero y, lo más importante, el respeto de todo el pueblo. Pero ella no cambió. Siguió viviendo en la casa de la loma, que ahora era hermosa, con paredes blancas, tejas rojas y un pequeño huerto donde crecían tomates y lechugas. El olivo seguía allí, más imponente que nunca. Elena le había construido un banco de piedra a su alrededor, y cada tarde se sentaba allí con Samuel a ver el atardecer. A veces, la justicia tarda en llegar, pero cuando llega, lo hace con la fuerza de todas las verdades que estuvieron calladas. Los hermanos Valverde, en cambio, lo perdieron casi todo. La revisión de propiedades demostró que buena parte de sus tierras eran producto del fraude. Tuvieron que devolverlas, pagar multas y enfrentar el desprecio de un pueblo que antes los adulaba y ahora los señalaba como lo que siempre fueron, ladrones con apellido. Julio intentó rehacer su vida, pero la ferretería quebró cuando nadie quiso comprarle. Ricardo se mudó a la capital, donde se dice que trabaja en un supermercado. Nunca volvieron a la loma. Nunca volvieron a mirar a Elena a los ojos. Y Elena, la viuda de Mateo, la mujer que compró un terreno maldito, se convirtió en leyenda. Los niños del pueblo crecieron escuchando la historia de la señora del olivo, la que encontró un tesoro que no era de oro, sino de justicia. Pero lo más hermoso ocurrió años después, cuando Samuel, ya un joven estudiante de Derecho, volvió al pueblo para ayudar a su madre a administrar las tierras. Juntos crearon una fundación, la Fundación Herminio Salazar, dedicada a ayudar a familias que estaban perdiendo sus hogares por fraudes o abusos. Usaban los mapas antiguos, los conocimientos de don Arturo y el dinero que Elena había ganado para pelear las batallas que otros no podían pelear. Una tarde, mientras Samuel trabajaba en los archivos de la fundación, encontró algo. Un viejo documento que hablaba de un topógrafo llamado J.S. Resulta que J.S. no era solo el abuelo de don Herminio. Tenía un hermano menor, que había emigrado a América años antes. Un hermano que, según los registros, había tenido descendencia. Samuel pasó meses investigando, y un día recibió una carta. Venía de un pequeño pueblo en México. La firmaba una mujer llamada Carmen Salazar, una maestra de escuela que nunca había sabido nada de sus antepasados españoles. Elena y Samuel la invitaron a venir. Le mostraron el olivo, el sótano, los mapas. Le contaron la historia de su tatarabuelo, el hombre justo que había guardado la verdad durante décadas. Carmen lloró al leer la carta de J.S., las mismas palabras que habían cambiado la vida de Elena años atrás. Y entonces, Elena hizo algo que nadie esperaba. Tomó las monedas de oro que aún guardaba en el cofre, las que J.S. había llamado el pago que me robé a mí mismo, y se las entregó a Carmen. «Esto no es mío», dijo Elena. «Esto es de la familia de J.S., de los que sufrieron su ausencia mientras él trabajaba para darles un futuro. Tómalo, úsalo para lo que necesites». Carmen intentó negarse, pero Elena insistió, y así el círculo se cerró. Un secreto guardado durante más de 100 años, una injusticia que había atravesado generaciones. Encontró por fin la paz bajo la sombra del olivo que nunca muere. Hoy, la Loma de los Álamos ya no es un lugar maldito, es un lugar de peregrinación. La gente llega de todas partes para conocer la casa de Elena, para sentarse bajo el olivo gigante, para escuchar la historia de la viuda que compró unas ruinas y encontró un tesoro que no podía medirse en dinero. Porque a veces, lo más valioso que podemos encontrar no está enterrado en cofres de oro, está enterrado en la verdad. Y la verdad, como aquel olivo, tiene raíces tan profundas que nada ni nadie puede arrancarlas. Elena Valencia murió vieja y feliz, rodeada de hijos, nietos y amigos. Pero antes de irse, pidió que la enterraran en la loma, bajo el olivo, y allí descansa, junto al hombre que nunca conoció, el topógrafo justo que le enseñó, desde el pasado, que la honestidad siempre encuentra su recompensa. Los vientos soplan entre las ramas del olivo, y si te acercas y escuchas con atención, quizás puedas oír un susurro. No es el viento, es la voz de J.S., que por fin descansa en paz, sabiendo que su verdad no fue enterrada con él. Si esta historia te ha tocado el corazón, déjanos en los comentarios la palabra olivo y cuéntanos qué te ha parecido.
No olvides suscribirte a Ecos Escritos y activar la campanita para no perderte más historias que tocan el alma. Nos vemos en la próxima historia. ¡Hasta pronto!